Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema de la materia que empezamos a ver esta semana, que se llama backtracking. Es una técnica de programación. Hasta la semana pasada hemos visto una categoría, digamos, de algoritmos que le llamamos algoritmos voraces, ¿sí? Y básicamente este tipo de algoritmos consisten en que yo, para construir una solución a un problema, lo que voy haciendo en cada paso es tener un criterio de selección para poder elegir qué candidatos a la solución voy a agregar. Ese criterio es único y yo lo voy repitiendo en cada paso del algoritmo. Y una vez que yo elijo un candidato y lo agrego a la solución, ya no reviso más esa decisión. O sea, tomo una decisión y ya queda. Se llama voraz por eso, porque es como un algoritmo que vorazmente va consumiendo candidatos para la solución y los va agregando. Como vimos, no siempre para los problemas donde yo tengo que encontrar una forma óptima de resolver algo, tengo una solución voraz. Lo habíamos visto que incluso en el problema de la moneda, por ejemplo, para algunas denominaciones no tenía manera, el algoritmo voraz no encontraba la solución óptima. Y por ejemplo, para el problema de la mochila vimos que si no nos permiten fraccionar los objetos, tampoco el algoritmo voraz obtenía la solución óptima. En el algoritmo voraz, el resultado óptimo va a depender exclusivamente del criterio de selección. Bien, pero entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos solución voraz? Cuando no tenemos un algoritmo voraz que me encuentre la solución óptima a un problema. Bueno, esta otra estrategia que se llama backtracking consiste básicamente, yo tomo una decisión, probablemente algún candidato que quiera sumar a la selección, pero a diferencia de los algoritmos voraces, no es que yo elijo el candidato y ya no lo reviso más, sino que bueno, elijo ese candidato, pruebo por ese camino y en algún momento posiblemente tenga que volver hacia atrás en esa decisión y decir, bueno, pero ¿qué pasaba si en vez de elegir este candidato elegía este otro? O si en vez de este pedazo de solución no tomaba esta otra decisión. Los algoritmos con backtracking tienen esta característica. Intentan todas las formas posibles de llegar a la solución y se quedan con la que sea óptima, ¿sí? El backtracking en general es un algoritmo que se conoce como fuerza bruta. Intento todas las posibilidades y me quedo con la mejor. Entonces, siempre que un problema tenga solución, backtracking la va a encontrar, pero seguramente va a ser muy ineficiente. O sea, va a ser ineficiente porque intentar todas las opciones y quedarse con la mejor es muchísimo más costoso que haber tenido algún criterio más inteligente, como hacen los algoritmos voraces. Pero bueno, tenemos ese problema. Los voraces no siempre encuentran la solución óptima. Bien, vamos a empezar con un problema que ya conocemos, que es el problema de la moneda. Recordemos, tengo n denominaciones de moneda, o sea, básicamente la denominación me dice de qué valor es la moneda, 1, 5, 10, 25, 50. No están ordenadas, cada denominación dice el valor de la moneda, pero puede ser que la de 1 sea mayor que la de 2, no me importa. Y tenemos una cantidad infinita de monedas de cada denominación y quiero pagar un monto K de manera exacta. Lo que quiero hacer es utilizar la menor cantidad de monedas posibles. Eso es lo que tengo que optimizar, la cantidad de monedas con la que pago el monto K. Habíamos visto que para algunas denominaciones raras no hay solución voraz. Entonces ahora vamos a ver un algoritmo recursivo que utiliza backtracking para encontrar la solución, sean cual sean las denominaciones que tengo. Bien, entonces la idea va a ser un algoritmo recursivo que lo que va a hacer es probar. Va a probar con cada denominación. ¿Se acuerdan? El algoritmo voraz decía, bueno, la denominación más grande que entra en el monto, o sea que no se pasa, la utilizo y ya está, agrego esa moneda a la solución y no reviso más. La idea con backtracking es, bueno, tengo la denominación, la que sea, la denominación enésima, que puede o no ser la más grande, no me importa, y lo que yo voy a hacer es, bueno, pruebo usarla, si no se pasa del monto, por si no sería parte de la solución. Entonces, si no se pasa del monto, la pruebo a usar y me fijo qué pasa ahí. Utilizando esa moneda, ¿cuál es la mejor solución que puedo obtener? Y también me fijo qué pasa si no utilizo esa moneda. ¿Cuál es la mejor solución que puedo obtener si no utilizo esa moneda? Bueno, y así recursivamente este algoritmo va a encontrar cuál es la menor cantidad de monedas con la que puedo pagar el monto K. Acá tenemos el código, lo voy a repasar ahora un poco rápido, pero ustedes después léanlo detenidamente. Teníamos en esta versión de la función es con el mismo, los mismos tipos que teníamos en la versión voraz. Tomo
J, que es el monto que quiero pagar, que inicialmente voy a querer sea K, el monto a pagar, y un conjunto de denominaciones. ¿Sí? Las representamos con números naturales. O sea, el natural me indica de qué valor es la moneda. Y voy a devolver la cantidad de monedas con la que voy a pagar ese monto. Entonces, básicamente, este algoritmo tiene estas tres opciones con un if. Básicamente, si no tengo que pagar nada, bueno, entonces, si tengo que pagar 0 monto, la cantidad de monedas para pagar 0 es 0. Si voy a pagar, pero tengo que pagar un monto mayor que 0, pero mi conjunto de denominaciones que estoy considerando es vacío, o sea, no tengo ninguna denominación posible, bueno, entonces no hay solución, es infinito. Y el caso interesante sería cuando tengo que pagar un monto mayor que 0 y tengo denominaciones. Entonces, ¿qué hago? Bueno, básicamente acá está lo que voy a hacer. Como trabajo con conjuntos en esta versión, voy a copiar el conjunto, voy a obtener una denominación de ese conjunto, la que sea, no me importa. Acá hay una diferencia importantísima con respecto al algoritmo voraz, que elegía la máxima. Acá elijo cualquier denominación, la elimino del conjunto, y lo que voy a hacer es, si la denominación es menor que el monto que quiero pagar, o sea, significa que esa moneda, esa denominación me sirve, entonces ahí es donde yo voy a probar las dos opciones. Voy a obtener el mínimo entre usarla esa moneda, que significa que la uso. Tengo una moneda más y voy a seguir calculando ahora cuánto me cuesta pagar el resto del monto con el mismo conjunto que tenía original, porque la puedo volver a usar a esta denominación. Entonces calculo el mínimo entre usar esta moneda, esta denominación, digamos, y no usarla. Y no usarla sería, tengo que pagar el mismo J porque no pagué todavía nada, pero ahora elimino esa denominación, no la voy a usar. Y si no me alcanza, y si esta moneda se pasa del monto que quiero pagar, no me queda otra que eliminarla, porque esa denominación no me va a servir para pagar. Nunca voy a llegar a una solución si la denominación esta se pasa. No puedo utilizarla, entonces voy a tener que pagar el mismo monto J con el conjunto de denominaciones que ya no tiene a esta denominación. Y básicamente es el algoritmo. Observemos que mi problema inicial que yo acabo de describir, donde tenía n denominaciones y k era el monto, debería llamar a la función cambio con k y c, donde en c lo que hice fue agregar las n denominaciones. ¿Sí? Bueno, básicamente acá estamos explicando de vuelta lo mismo de recién. Primero cuando el caso cuando no tengo nada que pagar. El segundo caso es cuando ya, fíjense que cuando voy a llegar a ese caso en la recursión, cuando ya probé descartar denominaciones y todavía me falta por pagar un monto, pero me quedé sin denominaciones. Entonces ese camino no funcionaba. Doy infinito para que cuando calculo el mínimo, el infinito va a perder contra cualquier otro valor. Y en el tercer caso es el que digo, agarro una denominación y me fijo si me sirve o no para pagar. En caso que me sirva, pruebo las dos opciones. El algoritmo voraz, recuerden que no hacía esto. El algoritmo voraz, si le servía para pagar, la usaba, porque ya tenía su criterio de selección. Podemos hacer otra implementación. Fíjense que en realidad tener un conjunto de denominaciones no es necesario. Yo podría... ¿Por qué? Porque una vez que yo agarro una denominación, la pruebo y la elimino, digamos, del conjunto, o no, o la sigo utilizando. Pero básicamente es eso. Cada vez que yo obtengo una, obtengo cualquiera del conjunto, no me importa cuál. Y luego, no necesito ordenar ni nada por el estilo. Y luego simplemente lo que hago es, la utilizo o no la utilizo. Entonces vamos a cambiar un poco, lo podríamos representar de otro modo, un poco más eficiente en sentido de la estructura de datos. Pensemos simplemente, si yo tengo n denominaciones de 1, de 2 hasta la de n, no me importa el orden. Entonces simplemente podría representar a qué denominaciones estoy considerando con un índice que me diga hasta cuál de las n denominaciones yo voy a considerar. Entonces esta otra versión del algoritmo va a tomar un arreglo de denominaciones, o sea, me va a decir de qué valor es cada denominación, y en el valor de i me va a decir hasta qué denominación voy a considerar de estas n. Entonces, si i es, no sé, 10, significa que voy a considerar las denominaciones 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora simplemente lo que hago es miro i, y para decidir si utilizo o no esa denominación, básicamente, si no la utilizo, lo que voy a hacer en la siguiente llamada recursiva es hacer i-1 porque a esa denominación la descarto. Y si la utilizo, en el caso en el que la denominación me sirve para pagar el monto J, lo tengo acá en el mínimo, que es análogo a lo que tenía antes.
Si la utilizo, entonces simplemente lo que tengo que hacer es no descontar el i, porque la puedo volver a utilizar a esta denominación iésima, pero del monto a pagar descuento el valor de la denominación. ¿Sí? Entonces básicamente podemos ver que podemos resolver el problema de la moneda con backtracking con una función que básicamente, dadas las n denominaciones, lo único que necesito saber es hasta qué denominación voy a considerar y qué monto debo pagar. Así que pasamos a una tercera versión y que en general va a ser la que preferimos hacer en estos ejercicios, porque es mucho más simple, no tengo que escribir código. Tenemos que saber traducirlo a código, pero básicamente podemos darlo como una función matemática. Entonces voy a definir la función cambio de IJ, que lo que va a resolver cambio de IJ es el menor número de monedas necesarias para pagar exactamente el monto J, con las denominaciones de 1, de 2, de 3, etcétera, hasta la de I. ¿Sí? Es muy importante que tengan claro con palabras qué calcula la función. Una vez que sé que calcula, la paso a definir. Bueno, entonces digo cambio de IJ. Si tengo que pagar 0 monto, voy a utilizar 0 cantidad de monedas. Si tengo que pagar un monto mayor que 0 y no tengo denominaciones, o sea, voy a considerar 0 denominaciones, entonces no tengo manera de pagar ese monto, devuelvo infinito, infinita cantidad de monedas. Sería como no tengo manera de pagarlas, de pagarlo. Si tengo denominaciones, el monto es mayor que J, pero la denominación iésima se pasa del monto que quiero pagar. Recuerda que es el mismo algoritmo que vimos hace un rato con conjuntos. Si me pasa eso, entonces esta denominación no me sirve. Entonces, ¿cuál es la solución? A encontrar la menor cantidad de monedas necesarias para pagar el monto J con i denominaciones va a ser igual a la menor cantidad de pagar el monto J con i menos 1 denominaciones, porque la i no me servía. Y el último caso es el caso en que tengo denominaciones, el monto a pagar es mayor que 0, y la denominación iésima sí me sirve para pagar el monto J, o sea, no se pasa. Y en ese caso hago las dos opciones del backtracking. Pruebo no utilizar la moneda, ya sea la denominación iésima, no la utilizo y tengo que seguir pagando el monto J. O pruebo utilizarla, y si lo utilizo es que use una moneda más y ahora debo pagar el monto J menos DI, que es el valor de la denominación, y sigo considerando la denominación iésima porque la podría volver a utilizar. Y fundamental, el resultado del problema original, donde lo enunciamos con n denominaciones y k monto, lo obtengo llamando a cambio de nk. Así que de esta manera doy el algoritmo de backtracking como una función recursiva. Así que hemos visto cómo resolver el problema de la moneda mediante un algoritmo recursivo que utiliza la técnica de backtracking explorando todas las posibilidades. En las filminas van a encontrar dos problemas más. El problema de la mochila, que ya hemos visto para el caso Voraz. No lo voy a explicar en este momento, lo vamos a ver en la clase de consulta. Les dejo, básicamente la idea es la misma. Yo voy a definir una función recursiva, ¿sí? Que me va a resolver el problema para donde voy a tener i objetos que estoy considerando meter en la mochila y j es la capacidad que le queda a la mochila en cada paso que voy dando. Y básicamente en todo problema con backtracking, en un momento yo lo que tengo que tomar es alguna decisión. En el caso de la moneda era, ¿utilizo la moneda de denominación iésima o no la utilizo? En el caso de la mochila va a ser el objeto iésimo. Si me entra en la mochila, ¿lo pongo o no lo pongo? En los algoritmos Voraz en general estas opciones no estaban. Yo simplemente si tomaba la decisión si cumplía el criterio. Por ejemplo, agarraba el máximo objeto y si entraba lo introducía en la mochila y ya está. No me preocupaba más por qué pasaría si no, en vez de poner ese pongo otro. El algoritmo de backtracking sí considera la opción de no agregar el objeto. Y en la función recursiva representamos esta decisión en este caso sería, en el caso generado, donde tengo que calcular en este caso un máximo. ¿Qué pasa si no utilizo el objeto versus qué pasa si sí lo utilizo? ¿Sí? Así que tienen ese problema para ver y también el problema de encontrar el camino de costo mínimo entre cualquier par de vértices en un grafo. ¿Sí? Es distinto a los problemas que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, nos vemos en las clases de consulta y vamos a seguir trabajando sobre la técnica de backtracking. Hasta luego.